Buenas tardes, estimados y estimadas. Les voy a dejar este video hoy día acá para que puedan profundizar en lo que vamos a trabajar la clase de mañana. Así es que la tarea es a ver lo que viene a continuación de oralidad y comunicación no verbal. Ya. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es la oralidad y la comunicación no verbal. Ese es nuestro tema hoy día, del cual vamos a conversar, vamos a hablar y vamos a presentar, y que va a dar un poquito de origen a la evaluación del RA4, que como yo ya les había comentado anteriormente, es una presentación. ¿Ya? El primer tema que vamos a abordar aquí es la comunicación no verbal. Y vamos a decir que la comunicación no verbal es aquella comunicación que excede lo verbal. Y aquí, pues sí, pero profe no dijo nada. Y les voy a preguntar, ¿qué es lo verbal? Porque para lo no verbal, esto no es lo verbal. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué es lo verbal? ¿Qué es lo verbal? Según sus hablar, podríamos decir que todo aquello que es verbal es lo que está conformado por las palabras. ¿Ya? Las palabras son las que eh, contienen, ¿ya? O tienen esta característica de ser verbales, que viene de verbo, de palabra. ¿Ya? Por lo tanto, la comunicación no verbal es toda aquella comunicación que no es verbal, pero que siempre está acompañando a la verbalidad, siempre está acompañando a las palabras, ¿ya? Y esto lo podemos ver en la oralidad, que es el tema que nos compete hoy día, pero también lo podemos ver en la escritura. En la escritura igualmente hay elementos de comunicación no verbal. ¿Y sabemos por qué están dados o no? ¿Qué elementos indicarán cosas no verbales en un texto, por ejemplo? Los signos de interrogación, exclamación, muy bien, los puntos suspensivos, los puntos aparte, las comas, etcétera. Todos aquellos elementos son indicadores de comunicación no verbal, porque las comas, por ejemplo, nos van indicando las pausas. Y por eso que a veces la ortografía puntual no es tan difícil como otras ortografías, como la ortografía acentual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es bien intuitiva, porque en el fondo uno lee el texto en voz alta y casi naturalmente sabe dónde va la coma porque justamente está asociada a una pausa. Y una pausa es un elemento no verbal, porque si bien está acompañando a las palabras, no son las palabras propiamente tal. ¿Ya? Y la comunicación no verbal, entendiendo que la comunicación como proceso, ¿cierto? Proceso que parte en el emisor, que escoge un código para comunicar y que termina en un receptor que decodifica ese mensaje y que tiene como función transmitir una información, y nosotros naturalmente concebimos la comunicación como un acto de verbalidad, pero nos damos cuenta de que los elementos no verbales, es decir, todo aquello que acompaña a las palabras, es muy importante, tanto así, ¿ya? Que como dice que el texto ya en los años 60, el psicólogo estadounidense Albert Mehrabian estableció la hipótesis de que el efecto emocional de un discurso solo dependía en un 7% de su contenido, entendiendo el contenido como las palabras, ¿ya? Es decir, un discurso, si lo vemos desde un punto de vista comunicacional, el 7% de lo que transmite, porque la comunicación es transmisión de información, el 7% de lo que transmite son las palabras que se dicen. El otro 93% está constituido por elementos no verbales, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí el 55 puede ser el lenguaje corporal y el 38 el uso de la voz. ¿Cómo utilizamos la voz? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Creo yo que hoy día eh, hemos escuchado hartos discursos y nos damos cuenta, ¿ya?, de que efectivamente lo que se dice informa mucho, pero el cómo se dice, y ese cómo se dice va en la expresión corporal, en el uso de la voz, inclusive puede ser en la vestimenta que llevamos, inclusive puede ser en el lugar donde nosotros estamos ubicados. Todo eso transmite información.
¿ya? Comunica. Por lo tanto, la comunicación no verbal es muy importante. Ahora, ¿qué problema tenemos con la comunicación no verbal? Es que es natural en el ser humano, a pesar de que igual hay gestos que son adquiridos, pero la comunicación no verbal es natural y también en gran medida es instintiva, ¿ya? Por lo tanto, somos muy poco conscientes de lo que comunicamos no verbalmente. Es decir, no nos preparamos para comunicar no verbalmente. Generalmente ponemos mucha atención a las palabras que tenemos que decir, a lo que tenemos que decir, pero no prestamos tanta atención al cómo lo decimos, ¿ya? Entonces la comunicación no verbal, a pesar de ser tan impactante y tan influyente, pasa a estar relegada en un segundo plano, y lo peor que puede pasar es que nos pone en evidencia, ¿ya? Por ejemplo, en una exposición, cuando hay un estudiante que está haciendo una exposición y no domina muy bien el tema que expone, probablemente él no lo va a decir. O sea, él no va a decir, hola compañeros, buenas tardes, la verdad es que yo no estudié para hacer esta presentación y no me sé el tema, así que voy a leer. Nadie dice eso. Pero nosotros, pero esa persona nos puede comunicar eso. Esa es mi pregunta que les hago a ustedes. Una persona que va a hacer una presentación, ¿puede comunicarnos eso a pesar de no decirlo? Es decir, todos aquellos elementos no verbales, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a poner en evidencia. Y uno se pone en evidencia constantemente. Hace muchísimo tiempo había una serie que daban en el cable, ya nadie ve el cable, la gente ve Netflix, pero había una serie, o Amazon, o Disney, no sé, todas esas plataformas que hay ahora para ver series y películas, pero había una serie que se llamaba Lie to Me. No sé si alguna vez la vieron o escucharon de ella. Lie to Me, que en español significa así como miénteme, porque era un tipo, no recuerdo cuál era su profesión, parece que era psicólogo, no lo recuerdo muy bien. Él hacía el análisis de las personas cuando mentían. Entonces, o algo raro había, y ¿qué hacía él? Él analizaba, y ¿qué es lo que analizaba? Justamente todos estos elementos de comunicación no verbal. Lo he visto recreado en unos programas que dan, como por ejemplo Alerta Aeropuerto. Dicen, este hombre se nota que está mintiendo porque está haciendo tal cosa, o está mirando hacia arriba, o está mirando hacia abajo, porque en definitiva lo que hace nuestro cuerpo todo el tiempo es delatarnos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno de saber respecto de este tema? Es que probablemente seamos un poco más conscientes de que nuestro cuerpo está haciendo cosas y que nos delate menos y que finalmente termine expresando lo que queremos que exprese, ¿ya? Entonces, insisto, todos estos elementos no verbales son de suma importancia y tenemos que ser conscientes de que existen, ¿ya? Y lo podemos ver en nosotros, pero también lo podemos ir evaluando en el resto. O sea, por ahí hay una creencia que la verdad es que está bien comprobada, así que yo creo que es más que una creencia, que dice, por ejemplo, que las personas que mienten miran al suelo. No es que uno esté pegado mirando al suelo, pero la mirada se inclina hacia abajo. Si, eh, no sé si su novia, su novio, novie, no sé cómo que era, les dice, mi amor, te amo, y mira al suelo, yo lo pondría en duda al menos y trataría de buscar una forma de que lo compruebe, ¿ya? Y también que, por ejemplo, cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo, miramos al cielo. O sea, no es que miremos al cielo, pero sí la mirada se dirige hacia un lugar. Y de hecho, eh, hay algunos gestos, como le dije, son gestos intuitivos, que son gestos recuperativos, que cuando se nos olvida algo, usamos un gesto para recuperarlo. Hay gente que, por ejemplo, hace sonar los dedos y dice, ay, ¿cómo era esto que se llamaba? Lo que habitualmente hacemos, por ejemplo, es cerrar los ojos. Ay, porque uno como que tiene la idea, pero necesita sacarla, y esos son gestos recuperativos. Gestos que usamos para recuperar ideas. O que nosotros pensamos que el gesto nos va a servir, pero en realidad son innatos, ¿ya? Entonces, es súper importante que tengamos conciencia de qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo mientras nosotros estamos comunicando. Por supuesto, en la comunicación cotidiana, familiar,
Nosotros intentamos ser naturales, espontáneos, y no tenemos que estar pensando en esos minutos, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a mover el brazo a ver si mi mamá entiende o si mi marido entiende lo que yo le quiero decir? No lo hacemos en la vida cotidiana de esa manera, pero sí cuando estamos frente a situaciones formales de comunicación, como por ejemplo una entrevista de trabajo o una exposición, ¿ya? Entonces, en esos casos sí tenemos que tener mucho cuidado y ver de qué manera estamos comunicando. Hay tres tipos de comunicación no verbal, yo creo que esto ustedes lo conocen y lo han escuchado, así que solamente los vamos a ver de manera abreviada y les voy a mostrar unos videos también en esta parte, ¿ya? Tenemos por un lado la comunicación kinésica, kine que viene de movimiento, por eso el kinesiólogo, ¿ya? O cuando dice el niño hiper mucho, kinético, que se mueve mucho porque kine viene de movimiento, entonces la comunicación kinésica tiene que ver con todos los movimientos que hace nuestro cuerpo, ¿ya? Pero además los movimientos que hace nuestro rostro, que en este contexto particular pandémico son muy importantes, porque comunicamos mucho también con nuestra expresión facial. Por ejemplo, si estoy interesado, si estoy desinteresado, si estoy prestando atención o no, etc. ¿Ya? En segundo lugar, como aquí aparece, tenemos la comunicación paralingüística, que como la misma palabra lo dice, es paralela a lo lingüístico. Quiere decir que si no hay palabras, no existe esto paralingüístico. Porque lo kinésico sí existe. O sea, yo hago parar el bus y no hablo nada. Hago parar la micro. No hablo. Lo kinésico existe sin las palabras, pero lo paralingüístico no existe sin las palabras. Pero no son las palabras, sino que es el tono, el timbre, el volumen, ¿ya? El ritmo, la velocidad, el silencio. Porque cuando uno hace un silencio o hace una pausa, genera expectativa. Porque si yo les digo, yo tengo que decirles algo muy importante hoy día, y eso importante que les voy a decir tiene que ver con lo paralingüístico. Es distinto que si digo, hoy día, yo les voy a decir algo muy importante. Entonces, ¿se entiende la importancia de lo paralingüístico? Subir, bajar el tono de voz, inflexiones. Eh, Hay gente que he visto yo exposiciones de personas muy, muy estudiosas que se aprenden de memoria la exposición, de memoria. No leen, de memoria. Y entonces empiezan a hacer una narración, pero que carece de entonación. Entonces, por ejemplo, dice, hoy día yo les voy a hablar respecto de la kinésica. La kinésica son los gestos y movimientos del cuerpo, el comportamiento no verbal expresado en la voz, comportamiento no verbal relacionado al espacio personal. Y pasan a la siguiente lámina. Y eso, uno como espectador dice, ¿qué dijo? No me interesa, no me interesa, no me captiva, no me llama la atención, porque lo que llama la atención es justamente todo lo que hacemos con nuestra voz. Subir y bajar el volumen, para llamar la atención, usar las pausas, y esto acompañado con los gestos, o sea, finalmente esto es como estar haciendo una preparación, tiene que tener de todo un poquito, ¿ya? Si quiero hacer una cazuela, no basta con que tenga la carne, las papas y el zapallo. Tengo que ponerle un poquito de sal, otros condimentos, otras verduritas, y todo eso va a hacer una cazuela, si no, no va a ser una cazuela, ¿ya? Y en tercer lugar está la proxémica, que tiene que ver con las proximidades, con el uso del espacio, ¿ya? Cómo utilizamos el espacio en contextos de comunicación. ¿Qué uso le damos? Por ejemplo, si es un discurso público, generalmente tenemos una distancia muy amplia con las otras personas. Si es una distancia íntima, hay 4 tipos de distancia, la más cercana es la íntima, y aquí hay hartos estudios respecto de eso. Por ejemplo, algunos estudios que dicen que los latinos, ¿ya? O los sudamericanos, por así decirlo, aceptamos más cercanía con las personas, es decir, la distancia mínima entre dos personas es más pequeña que en los países europeos. Por ejemplo. La distancia íntima es muy pegada, y esa distancia íntima generalmente está restringida a nuestra pareja o a nuestros hijos.
ni siquiera nuestros padres, o sea, nuestros hijos cuando son pequeñitos, es decir, que uno mantiene distancias muy cercanas con la otra persona. Y eso es lo que reclamaba mucha gente hace unos años atrás con el tema del metro, y cuando se empezó a saturar el metro, y es que no había un espacio de distancia íntima. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona invade mi espacio íntimo, yo me siento intimidado. ¿No han visto cuando pelean las personas? Es muy chistoso porque uno piensa casi hasta que se van a besar. Cuando los mismos futbolistas así como que se echan el pecho encima y se ponen así cerquita. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Naturalmente es invadiendo el espacio íntimo de la otra persona, porque cuando alguien invade mi espacio íntimo yo me siento intimidado. O sea, lo importante es siempre ser conscientes del contexto, ¿ya? Y esto vale para todo, creo yo, ser conscientes de la situación comunicativa en la que estamos. Imagínense ir a una entrevista de trabajo y no sé, sentarse al ladito de la otra persona, así casi para hacerle a nanay en el hombro. No corresponde. Entonces, el tema de la distancia, son sutilezas, y nosotros tenemos que empezar a tener actitudes, ¿cierto?, que sean también respetuosas con los espacios del otro. ¿Qué papel entonces va a desempeñar la comunicación no verbal en nuestra vida cotidiana? Bueno, cuando somos emisores de una conversación podemos usar la comunicación de manera totalmente consciente, por ejemplo, para los siguientes propósitos. Y que es importante, comunicación no verbal consciente, es decir, sabemos lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestros gestos. ¿Para qué la podemos usar de manera consciente? Para ganarnos la confianza de otra persona, como a través de, por ejemplo, mantener una mirada franca, una mirada directa, que no titubee la voz, etcétera. Reforzar el efecto de nuestras palabras, es decir, cuando los gestos lo que hacen es acompañar lo que está diciendo nuestras palabras y reforzarlo, reafirmarlo. Pasa mucho, por ejemplo, con los gestos que nos sirven para enumerar. Cuando nosotros decimos en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, para puntualizar. Entonces utilizamos el cuerpo para reforzar lo que están diciendo nuestras palabras, para desprender confianza en nosotros mismos, y en eso apunta la lámina que viene a continuación, y para generar simpatía. Yo les digo que muchos elementos del entusiasmo tienen que ver también con cómo es el entusiasmo que le dejamos a los otros. Y aquí le puse ese título, comunicación influencer, en el sentido de que nos influencia, ¿ya? Dice, varios estudios mostraron que la comunicación no verbal no solo afecta al receptor, es decir, a quien está recibiendo esta información en el proceso comunicativo, sino que el emisor también puede usarla para influir en sus propias emociones. Imagínense. Y aquí había un estudio bien interesante que dice, los postulantes a un trabajo que antes de una entrevista adoptaron conscientemente, es decir, de manera voluntaria, y yo me doy cuenta de que estoy haciendo esto, una postura de seguridad y confianza en uno mismo, se mostraron más seguros en la conversación y obtuvieron mejores resultados. Es decir, la persona simplemente al sentirse más confiado, demostró eso, pero además se dio confianza a sí mismo. Es decir, también nos sirve como un estímulo. Por eso el cuerpo comunica tanto. O sea, cuando sabemos que una persona está triste, por ejemplo, no porque la persona ande caminando por la calle diciendo estoy tan triste, estoy deprimida, no, sino que la persona camina de una forma, y generalmente cuando queremos tener actitud así como de triunfante y que nos vamos a comer el mundo, nos erguimos, ¿cierto? Nos paramos derechos, y eso no tan solo sirve al otro, sino que también me sirve a mí mismo, ¿ya? Es como dijo la Cecilia Boloco, es 100% actitud. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un consejo bien interesante desde mi perspectiva, que es cómo vamos a enfrentar situaciones que generalmente nos pueden causar un poquito de estrés, como es una entrevista laboral. Y el consejo aquí es ensayar frente a un espejo, ver, a ver, qué cara tengo que poner, cómo me tengo que sentar, ¿ya? ¿Qué gestos debo utilizar para que tampoco parezcan fingidos? En una exposición oral en particular, y aquí les traje algunas recomendaciones, primero, relajarse. Ojo, solo me voy a relajar si conozco el tema que voy a exponer. Si no lo conozco, no voy a estar relajado. Y es imposible que me relaje ni aunque haga 10 ejercicios de respiración. Y que sea un súper bueno para hacer yoga, o lo que sea que haga para relajarse,
no me voy a relajar si no preparé esa exposición. Entonces es importante también, y creo que no está mencionado aquí, la etapa de preparación. Cómo yo me preparo para una situación que, insisto, me puede generar estrés, angustia, etc. ¿Ya? En segundo lugar, dice, ejercita la musculatura de la cara a través de ejercicios faciales, y eso es súper importante también, cómo nos disponemos a hacer la exposición. Se sugiere, por ejemplo, que cuando hay una exposición muy temprano en la mañana y no hemos hablado, tratemos de calentar nuestras cuerdas vocales, ¿ya? Y que nos preparemos para el ejercicio de exponer, porque quizás vamos a tener que subir el volumen, subo el volumen tomando más aire, etc. Dice, si te preparaste, tienes el control de la situación, lo que les comentaba en primera instancia, pensar positivo, conectarte con la audiencia, como a través de la mirada, a través de los gestos, sonreír, es importante, y mostrar ganas de comunicar lo que sabes. Yo creo que eso es vital. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo del entusiasmo. Es decir, a mí me gusta esto que estoy hablando, me gusta esto que estoy hablando, y quiero que a ustedes también les guste. Y es algo que deberíamos transmitir habitualmente. Cuando yo veo exposiciones de los estudiantes, como que todo el tiempo me están diciendo no verbalmente, no me interesa esto, estoy exponiendo para sacarme esta nota, pero la finalidad de una exposición es justamente que el resto se pueda impregnar de aquello que nosotros sabemos o que nosotros conocemos, ¿ya? Desde el punto de vista de la gestualidad, es un complemento, eso es siempre importante, es un complemento, no caer en contradicciones, así como el chavo que decía sí y movía la cabeza diciendo no, ¿ya? O sea, no podemos contradecir a través de los gestos. Gesticulando hablamos también con las manos, la audiencia entiende mejor, nos permite ganar seguridad, y mientras más gesticulo, más me comunico con el público. Y aquí es importante, cuando hay exposiciones en la presencialidad, los estudiantes como que se paran adelante, ponen las manos atrás, eso es como, los hombres lo hacen muchísimo, que es como poner las manos atrás y hablar así porque están como súper compuestos y súper ordenados, pero se restan de comunicar con los brazos. Yo siempre sugiero que utilicen los brazos, o a veces les hacen exponer formal y tienen que usar chaqueta, y la chaqueta igual restringe un poco el movimiento, y ahí entonces la recomendación a lo mejor es quitarse la chaqueta si no es necesario y no me la están pidiendo, quitar la chaqueta, porque eso también ayuda a gesticular mejor con los brazos, idealmente siempre la espalda derecha, y también caer en la exageración, que yo creo que este es como mi punto más débil, porque como yo les dije, soy tan buena para mover los brazos que de repente es un exceso. Entonces, ni tanto ni tampoco, o sea, hay que tener un equilibrio y ponerlo en la balanza. Y hoy día, donde estoy hablando de eso, parece que estoy más buena para mover los brazos. Ahí sí. El uso del espacio, importante en una exposición, desplazarnos, no permanecer en el mismo punto. Es pésima idea cuando hacemos una exposición de 4 y se ponen 2 al lado de acá, 2 acá, y le hacen como un marco a la presentación de PowerPoint. La exposición no es la presentación de PowerPoint. El PowerPoint es una herramienta de apoyo, un material de apoyo. La exposición es uno, ¿ya? Parece que le ponemos todo el empeño en preparar el PowerPoint, pero no nos preparamos nosotros. Y finalmente, hoy día es un PowerPoint y que puede ser muy bonito, puede ser como esto, no sé, que tiene formas, imágenes distintas, pero antiguamente, o cuando yo estaba en el colegio, inclusive hasta en la universidad, poníamos con papel, con uno cartulina, ni cartulina, era como papel, de ese papel de envolver, papelógrafo. El papel craft. Papel craft. El craft. Que levanten la mano los que son como yo, porque yo puse muchas veces el papel craft, hasta la universidad. Yo, sí. De hecho, recuerdo que en la U tenían, antes de los proyectores, estos datas que llegaron, yo creo que cuando yo ya me iba, había otra cosa que se llamaba algo así como caleidoscopio. No era caleidoscopio, pero tenía un nombre así súper raro, donde uno imprimía una hoja, no una transparencia, una hoja de oficio, y eso no sé qué cosa hacía y proyectaba. Pero era una proyección así, chiquitita, pues no es como la tecnología que hay ahora. Entonces imagínense ahí, en ese tiempo, con una proyección muy, muy escasa,
la exposición era uno. Creo que hoy día le hemos dado tanta importancia al PowerPoint que nos olvidamos que nosotros somos el centro de esto que se está diciendo. Por eso también yo recomiendo, y eso viene para la próxima sesión, recomiendo cuando preparamos la presentación no hacer un exceso de texto. O sea, yo les digo, de todo lo que tengo que decir, yo solamente apunto algunas cosas que me sirven de guía para no irme por las piedras, porque soy dispersa, entonces tengo que tener como una hoja de ruta que me indique a dónde tengo que llegar, pero no tengo que escribir todo el texto en la presentación, porque ustedes han visto presentaciones, sus profesores hacen presentaciones todas las clases, y es fome, chiquiño. Entonces uno dice, puta, el profe es fome, que escribe toda la cuestión y lee lo que escribe, y cuando a nosotros nos toca exponer, hacemos la misma lesera. ¿No? Pues si uno como estudiante hoy día es súper crítico respecto de lo que hacen los otros, entonces tenemos que utilizar esa misma capacidad de crítica como autocrítica y decir, pucha, si en realidad es fome, yo voy a utilizar otro mecanismo, voy a utilizar imágenes, las imágenes son súper importantes, comunican bastante, que es parte como de un tercer elemento, o sea, cuarto elemento de comunicación no verbal, que es lo icónico o lo simbólico que tiene que ver con las imágenes. Entonces, es importante prestar atención a esos elementos. No estar en el mismo lugar haciéndole el marco al PowerPoint, como sagrado PowerPoint, sino que desplazarse, tampoco es que vayamos aleteando por todos lados, en su justa medida. ¿Por qué? Porque eso demuestra seguridad y dominio de la situación, atrae la atención también, porque por eso a mí me gusta deambular por la sala, porque como si voy hacia atrás de la sala, los de atrás siempre piensan que nunca van a ir a verlos a ellos. Entonces como que se mantienen alerta. Y al mantenerse alerta, de alguna manera nos garantiza que le pongan atención. Si la exposición es grupal, pueden distribuirse por distintos puntos de la sala, además te acercas más a la audiencia, ¿ya? O cobrar protagonismo, si son 4, pasar uno adelante y después cuando le toca al otro pasar al otro adelante, que tengan todo su espacio de ser protagonistas de esta exposición. Y en relación a la voz, bueno, hay cosas que no controlamos de la voz, o que es muy difícil controlar y que a veces necesitamos inclusive un fonoaudiólogo que nos ayude. Cuando yo partí en esta, y disculpen que sea autorreferente aquí, cuando partí haciendo clases, era muy joven, por allá por los años que no voy a decir, hablaba muy despacio y mis alumnos todos se quejaban de que la profe habla despacio. Tuve que hacer tenía una amiga fonoaudióloga, y ella me dijo qué ejercicios tenía que hacer, y ahí aprendí que para hablar más fuerte, porque me salían gallitos, lo que tenía que hacer era inflar más la guata, tomar más aire, porque el aire choca con las cuerdas vocales, y entonces si tomo más aire, viene como con más fuerza, impacta las cuerdas vocales, y voy a subir el volumen, ¿ya? Entonces, hay cosas que también nosotros tenemos que trabajar de manera natural para controlar el volumen de la voz. También es importante variar el tono de la voz, evitar las muletillas, y yo tengo muchas, y ahora que veo los videos a veces de las clases, cuando las estoy subiendo, hoy me doy rabia yo misma. Es muy difícil, pero por eso también este ejercicio de que ustedes envíen una grabación y no hagan la exposición, va a ser un ejercicio difícil para ustedes, porque a uno no le gusta verse. Es distinto exponer en la oralidad y decir, ya expuse, y nunca más veo eso. Ahora ustedes van a hacer una presentación y la van a ver antes de enviarme. Y ese ejercicio es lapidario, porque me dice, hoy, ¿por qué hablo así? ¿Por qué me sale así? ¿Por qué he fingido ahí? ¿Qué sé yo? Pero eso es también un poco la idea, que seamos críticos respecto al trabajo que estamos haciendo y evitemos, ahí nos podemos dar cuenta de cuáles son nuestras muletillas. Por ejemplo, una mía es el ya. Estoy diciendo ya todo el rato. Y finalmente, distribuir el tiempo correctamente. Les dejé en la plataforma Neva una plantilla que ustedes pueden utilizar para distribuir el tiempo en su exposición. Como más o menos las cosas que yo debería tener en cuenta para organizar mi exposición y decir, a esto le voy a dedicar 1 minuto, a esto le voy a dedicar 2 minutos, a esto le voy a dedicar 30 segundos, qué sé yo, dependiendo siempre de la extensión que tenga mi presentación. Bueno, espero que puedan seguir todos estos consejos. Les recuerdo que nuestra última evaluación justamente está relacionada con hacer una exposición. Mañana vamos a hablar profundamente de cuál es el mecanismo de la exposición, si es que es grupal, si es que es individual, cómo la vamos a desarrollar, porque claramente no podemos desarrollarla en las clases, pues tenemos pocas clases,
y tomaría mucho tiempo desarrollarla durante la clase, así es que vamos a tomar una especie de modalidad de video, ¿ya? Así es que, bueno, les voy a dejar también alojado en la plataforma un video para que ustedes puedan ver cómo grabar exposiciones en Zoom y cómo preparar una buena exposición, etc. Espero que el contenido de este video les sirva, que lo puedan tener de apoyo y que les haga reflexionar. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, 10:10, perdón, en punto para nuestra sesión. Mientras tanto, escarben en la plataforma todo lo que tenemos preparado para hoy día. Es condición para la clase del día sábado el haber visto este video. Un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos mañana.